Buenas noches, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a este programa. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta noche vamos a hablar de la guarda y custodia compartida. Para ello tenemos a don Roberto Oribe, letrado. Muy buenas noches, don Roberto. Hola, buenas noches. ¿En qué consiste, don Roberto, la guarda y custodia compartida? Vamos a ver, la guardia y custodia compartida es un sistema establecido en el Código Civil que se regula por el que al mismo tiempo va a disponer cada progenitor de su hijo, o sea, el 50%. O sea, al mismo tiempo de nocta, al mismo tiempo de convivencia con su hijo, el 50%. Una situación complicada, ¿no? Bueno, yo creo que con el tiempo se han modificado las circunstancias sociales y actualmente realmente se ha normalizado la guardia y custodia compartida. Al principio era algo excepcional y con el tiempo se ha visto ahora que se ha normalizado y realmente los juzgados de Las Palmas y los juzgados de toda España tienden a una guardia y custodia compartida. ¿Cree usted que esta figura es una importante demanda social? Porque fundamentalmente repartir los tiempos del menor con el padre y con la madre, en distintos domicilios. Sí, al 50%. Bueno, hay circunstancias excepcionales que todos conocemos, a lo mejor que realmente hay determinados casos que yo sé en que a lo mejor la vivienda conyugal se le otorga al menor y realmente es el progenitor el que tiende un 50% a convivir con el menor en esa casa y después posteriormente el otro. Pero te digo, realmente es una demanda social porque al principio con la legislación se establecía realmente la guardia y custodia a favor de la madre. Con el tiempo se ha ido cambiando debido a una necesidad social. O sea, la legislación se ha adaptado realmente a la expectativa de la sociedad que ha visto que realmente los padres tienen el mismo derecho de tener el mismo periodo de convivencia con sus hijos, el 50%. ¿En qué caso, don Roberto, no puede establecerse esta guarda y custodia compartida? Vamos a ver, no existe casos, te explico. Recientemente, de hecho en mayo de este año, el Tribunal Supremo ya ha establecido verdaderamente que la guardia y custodia compartida no debe ser una cuestión excepcional, sino que si se dan una serie de parámetros y de circunstancias, de hecho los juzgados de familia tienen que establecer la guardia y custodia compartida. Ya en noviembre del año pasado, octubre-noviembre, el pasado año, te hablo de memoria, ya el Constitucional ya declaró inconstitucional, perdona por la reiteración, un artículo en concreto, una parte del articulado del Código Civil que exigía el informe favorable del Ministerio Fiscal para establecer la guardia y custodia compartida. Porque de hecho antes era preciso que el Ministerio Fiscal manifestara que estaba a favor de la guardia y custodia compartida. ¿Qué ha pasado? Que ya no es preciso ese informe favorable. De hecho, tiene que solicitarlo una de las partes, con eso es suficiente. Si se dan los parámetros, como te dije antes, se dan las circunstancias, hay un informe favorable del gabinete psicosocial, se ven las circunstancias de los padres, de los progenitores, pues se tiende a esa guardia y custodia compartida. Otro tema importante es con quién va a estar mejor ese menor. Con ambos. Yo tengo claro que con ambos. Con ambos, realmente. ¿No? Porque no se trata en circunstancias normales, me refiero, sí. Evidentemente. Hay circunstancias y circunstancias. Hablar de manera general a lo mejor es muy complicado. Habrá que ver cada caso en particular, evidentemente, y para eso los jueces tienen que tutelar siempre el interés del menor, porque ahí tenemos los jueces de familia que buscan siempre el interés del menor, tenemos el Ministerio Fiscal que evidentemente defiende los intereses del menor. Y yo creo que en ese sentido el Ministerio Fiscal siempre ha variado la perspectiva de observar que siendo el interés del menor lo más beneficioso y lo que se tiende a buscar, como te dije, y se tiende a reiterar a la necesidad de protegerlo por encima de todo, se ha observado que realmente lo interesante es que esté al mismo tiempo con cada progenitor. Antes, por ejemplo, veíamos normal, no, realmente tiene que estar con la madre normalmente. Sí. Pues no, o sea, al mismo tiempo con el padre o la madre. Y además eso va en beneficio del menor, de su educación y de sus relaciones paterno-filiales. ¿Ventajas e inconvenientes, don Roberto, de esta guarda y custodia compartida? Hombre, yo le veo realmente ventajas en una situación normal, me refiero. Te vuelvo a insistir, María. En una situación normal yo creo que hay que proteger al menor y realmente lo que hace crecer al menor en las relaciones con sus padres es que el 50% esté el menor con el padre y con la madre. En situaciones normales, hay después circunstancias excepcionales.
Yo he tenido casos, por ejemplo, que de hecho le han quitado la guardia y custodia a la madre por determinadas circunstancias. Pero lo normal, es lo que te digo, es para proteger al menor que esté al mismo tiempo. ¿Cree usted que a veces, don Roberto, hay casos en que la madre pues intenta comerle el terro, en el buen sentido, no en el sentido, hablándole mal del padre, que si tiene otra pareja, esto, lo otro, y dándole la cabeza? Hombre, menor? yo creo que eso es un error. Yo creo que hay que olvidarse de esas circunstancias de terceras personas. Siempre lo que te digo, si pensamos en nuestros hijos y en el beneficio de nuestros hijos, lo importante de nuestros hijos es que crezcan y se desarrollen intelectualmente y afectivamente con el cuidado de ambos al mismo tiempo. Lo que no era normal, por ejemplo, o lo que yo veía mal, era establecer ese sistema de guardia y custodia a favor de la madre y después que el padre, por ejemplo, lo viera al menor cada 15 días o un fin de semana sí, un fin de semana no. Esas relaciones al final con el padre se van perdiendo. Esa relación afectiva se va perdiendo. Y es bueno que esté el padre ahí también. Por eso te digo que yo creo que al final han observado los psicólogos, han observado el Ministerio Fiscal, los jueces, los magistrados, se han adaptado a los tiempos actuales. De hecho, siempre me ha llamado mucho la atención que en Cataluña parece ser los más avanzados jurídicamente y jurisprudencialmente, y casi siempre en Cataluña se tendría la guardia y custodia compartida. Posteriormente, por ejemplo, lo que yo observo aquí en esta ciudad o en la isla de Gran Canaria es que ha habido una modificación de cómo yo cuando empecé a ejercer, que realmente era excepcional, y hoy hemos observado que realmente lo excepcional no es. O sea, hoy realmente si se dan circunstancias del progenitor, de que cuida... Son muy pocas. Claro, de que realmente cuida de un padre que se preocupa de su hijo, que tiene el tiempo realmente para dedicarle el cuidado a su hijo, pues se tiende a una guardia y custodia compartida. Muchas veces la madre, por un por un entendimiento erróneo, entiende que realmente con una guardia y custodia compartida puede perder o no tener derecho a una pensión alimenticia, que también eso lo ha matizado la jurisprudencia. O sea, el hecho de tener una guardia y custodia compartida no significa que tú tengas derecho a una pensión alimenticia. O sea, no es eso. O sea, puedes tener una guardia y custodia compartida y tener derecho a una pensión alimenticia porque no tienes ingresos. O sea, eso es la realidad. Ventaja entonces, todo, porque usted hablaba, yo le estaba preguntando inconveniente, pues no me ha dicho ninguno. Inconveniente no hay gasto. Hombre, de manera general, vamos a ver, yo después cada caso es en particular, a lo mejor hablar de esta manera a lo mejor es muy... Pero vamos a ver, habrá que ver cada caso, pero de manera general yo creo que la guardia y custodia es beneficioso para el menor. ¿La judicatura se ha puesto al día en este tema social? Porque realmente yo creo que sí. Antes la mujer era la que estaba todo el día cuidando a sus hijos, la que criaba a sus hijos y realmente era el hombre el que yo creo que eso ha cambiado, la realidad es que ha cambiado, o sea, la madre y el padre tienen el mismo tiempo dedicado al trabajo, si evidentemente trabajan, como todos sabemos las circunstancias económicas que estamos viviendo, ¿no? Pero si no, el mismo tiempo lo dedican y en consecuencia el mismo tiempo le pueden dedicar al cuidado de sus hijos y la misma obligación que tienen de tener el cuidado a sus hijos, la misma obligación, porque es un derecho y una obligación. Estamos con don Roberto Oribe, letrado de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Para aquellas personas que se quieran poner en contacto con él, pues tienes el despacho aquí en la calle Juan Manuel Durán, sí, si correcto, no recuerdo. Correcto. Su teléfono es 696-473233 para una consulta personalizada de este tema o de otros temas. Don Roberto, ¿el interés del menor o la menor va a prevalecer siempre? Siempre, por encima de todo. No, los jueces, yo creo que los magistrados aquí en Las Palmas lo tienen, yo creo que en toda la isla, evidentemente, lo tienen bastante claro. O sea, el interés del menor por encima de todo, de los progenitores. Y en ese sentido el interés del menor es el que subyace para cualquier decisión que adopta el Ministerio Fiscal o el juez de familia. ¿Y cuándo va a oír ese juez a ese menor, juez de familia? La realidad práctica que existe, por lo menos aquí en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, dependiendo del menor, se hace una exploración del menor en un momento determinado. Entonces accede el menor a hablar con el magistrado y con el Ministerio Fiscal. Si el menor es muy pequeñito, realmente hay un gabinete psicosocial que tiene adscrito, por ejemplo, psicólogos, tiene adscritos sociólogos, tiene adscritos asistentes sociales. Y entonces ese departamento se encarga un poco de verificar cuáles son las circunstancias de cada progenitor, ver y estudiar al menor en razón a su edad. Pero si el menor realmente se desarrolla intelectualmente y puede hablar, normalmente lo que pasa es la exploración del menor y el menor libremente explica a los padres la situación.
La realidad actual, por ejemplo, es que los magistrados, con el tema de la mediación familiar, cuando observan que existe un conflicto muy subyacente, porque realmente existen muchas tiranteses, ya los magistrados nos informan a los letrados la necesidad y la figura de la mediación, que la vemos muy importante, y realmente ha cambiado todo el sistema de los asuntos de familia, porque de hecho significa que un mediador adscrito a la Dirección General de Justicia se encarga durante un periodo determinado de ver a los progenitores y tender un poco a hilvanar esas divergencias que existen con ellos para intentar llegar a acuerdos. Y yo lo he logrado, y yo he visto, por ejemplo, casos que ha llevado a mi despacho, que hay un conflicto subyacente, sobre todo por temas personales entre los progenitores, y al final con la mediación han llegado a acuerdos. La verdad que lo veo una figura bastante importante hoy en día. Porque usted hablaba antes de que la Comunidad Autónoma de Cataluña es siempre pionera en este tema. Sí, curioso. Cositas, ¿no? Sí, pero pasa siempre. Pero igual en la legislación de familia y en otro tipo de legislaciones. Sí. Siempre ha sido bastante avanzada en eso. En el tema este de guardia y custodia compartida, ¿ha tenido usted casos así bastante llamativos o casos fáciles, difíciles en su vida laboral? Hombre, vamos a ver, lo de la guardia y custodia compartida siempre suele tener conflictos, casi siempre, porque cuando ya tienden a llegar a un despacho profesional es porque los progenitores no se ponen de acuerdo. Y ya ahí ya empieza el conflicto. Evidentemente, cuando uno de los progenitores ya no quiere, por ejemplo, no quiere desear una guardia y custodia compartida, ya tenemos el conflicto, significa que tenemos que ir al juzgado, a enfrentarnos a un juicio, y después te digo, si el magistrado un poco tiende a que las partes lleguen a la mediación, pues igual se solventa el problema. ¿Y se resuelve pronto este tema en los juzgados de familia, don Roberto? Aquí en la ciudad de Las Palmas, te hablo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, la verdad que los juzgados de familia funcionan bastante bien. Hay 3 juzgados adscritos al tema de familia. ¿Qué aspecto habría que mejorar en los juzgados? ¿Más personal? ¿Más celeridad en algunos temas? No, aquí por lo menos te hablo de la ciudad. La verdad que están bastante bien. El tema, por ejemplo, de medidas provisionales, que es lo más urgente, que es lo que tiende un poco cualquier padre o cualquier madre para tener ya un régimen de visitas, tener derecho a una pensión alimenticia, eso normalmente el juicio podemos tenerlo, las medidas provisionales me refiero, en 2 meses aproximadamente, 1 mes o 2 meses. Te hablo de la ciudad. Yo sé que en otros partidos judiciales de esta isla, desgraciadamente, se ven circunstancias dramáticas y a lo mejor un padre no tenga el amparo judicial, no tenga un amparo de una sentencia o de un auto de medidas provisionales, porque tarda a lo mejor 1 año. Es una situación, la verdad, dantesca, ¿no? Pero aquí te digo, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, la verdad que funcionan bastante bien. Pasamos ahora a otro tema también importante a nivel nacional, que es el tema de la violencia de género. Aquí en Las Palmas de Gran Canaria han mejorado los recursos desde el punto de vista material, de juzgados, de personal y sobre todo de profesionalización de la judicatura y del personal que trabaja como cuerpo y fuerzas de seguridad del Estado. La verdad que aquí he mejorado. Yo he visto cómo yo empecé a ejercer, tampoco llevo tantos años, llevo menos de 20, 15, 18 aproximadamente. Pasa el tiempo volando, ¿verdad? Sí, desgraciadamente. Y la verdad que se ha visto un cambio en el sistema. Los magistrados se han especializado directamente, hay magistrados especializados en derecho de familia que reciben cursos, hay departamentos, hay gabinetes adscritos a esos juzgados especializados en esas materias. En temas de violencia hay jueces especializados aquí, por ejemplo, en esta isla tenemos, en esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, tenemos 2 juzgados de familia, de violencia de género, y especializados en la materia, directamente con sus funcionarios adscritos, con sus policías especializados. La verdad que está bastante bien en ese sentido. Y lo que se tiende es eso, realmente, lo que se ha observado es la especialización, la necesidad de que los magistrados se especialicen. Lo que pasaba antes, por ejemplo, en un juzgado, que a mí me aterra siempre, los juzgados mixtos estos que existían en determinados partidos judiciales que se ha tendido a desaparecer, por ejemplo en San Bartolomé desaparecieron, en Telde, y ahora solo existen, por ejemplo, en Arucas y en Guía, en Santa María de Guía. Esos juzgados mixtos que un juez se dedica a instrucción y a primera instancia, me parece terrorífico. Realmente la necesidad de que los magistrados y jueces se especialicen en la materia, que toman las decisiones directamente vinculadas a su especialización, es importante.
y crucial. ¿Qué causas cree que genera la violencia de género usted como letrado? ¿Cómo lo ve? La verdad que es una situación dramática. La violencia de género en esta sociedad existe ahí, es una realidad que existe. Yo creo que se pone los medios para evitarla. Por ejemplo, las mujeres están bastante informadas de sus derechos siempre. Te digo por mis casos personales y profesionales que conozco directamente. Cualquier mujer, a través de llamar a urgencias y los gabinetes o la policía que está especializada en esa materia, enseguida le dicen cuáles son los pasos que tienen que adoptar. Solicitar, por ejemplo, la orden de alejamiento. O sea, en ese sentido yo creo que están bastante avanzados y es una realidad que existe, desgraciadamente. Y afecta a todos los niveles sociales y económicos. Realmente no... Hubo una época que parecía que estaban más en un área social o una clase social, pero no. Por desgracia está en cualquier clase social, está ahí y realmente existen los medios para evitarla. Lo que hay que informar a la ciudadanía es su derecho. Lo que tiene que concienciarse la mujer es su derecho y no tolerar ningún acto de violencia. Desde el momento en que sienta que está siendo amenazada, coaccionada, insultada, que adopte las medidas que tiene que adoptar, es denunciar. O sea, no se puede quedar así. O sea, tiene que dar un paso adelante y ser valiente. Otro tema, don Roberto, las medidas, usted está hablando, lo primero que se debe adoptar en un proceso de violencia de género, una orden de alejamiento de su agresor, porque recordemos que el agresor no va con su denominación en la frente. Cualquiera puede ser un agresor perfectamente porque no hay un manual que nos diga usted es agresor, usted no lo es. O agresora, o agresora también, que no lo sabemos. Sí, la verdad que sí, lo que tú acabas de decir es cierto. Bueno, una orden de alejamiento lo primero que se pide. Lo primero que se solicita si ha habido por parte de la denunciante, si lo solicita directamente a la policía y se solicita evidentemente una orden de alejamiento. El juicio rápido es, la práctica habitual, por ejemplo, en cualquier ciudad, te hablo, o cualquier localidad de esta isla, tú presentas la denuncia, automáticamente la policía va a adoptar las medidas, sea la Guardia Civil y la Policía Nacional, va a adoptar las medidas de protección a la mujer y en consecuencia normalmente al día siguiente o al momento detenido el agresor o el supuesto agresor, vamos a utilizar la palabra jurídica adecuada, supuesto agresor, y después el juicio rápido suele ser al día siguiente. Es lo que te digo. Enseguida se adoptan las medidas policiales, enseguida al momento. Porque el tema, don Roberto, de violencia de género ha pasado a ser un tema íntimo, personal, donde a lo mejor antes el cura decía, pero bueno, déjalo ahí que es una oferta que te dio tu marido que vino un día mal del trabajo y perdónalo. Ya hoy no, ya es un problema de ámbito social, ¿no? Sí, yo creo que en eso los medios de comunicación han hecho una gran labor de divulgar la necesidad, de lo que te decía antes, de que la mujer tome conciencia de la importancia de denunciar. O sea, lo que no se puede amparar es situaciones como pasaba antes, que veían normal lo que tú dices, recibir un golpe, una amenaza, o sea, la mujer coaccionada en su casa. No, ahora no. O sea, el problema también dramático es que hay muchas mujeres que, al ser mujeres maltratadas psicológicamente, no se atreven a dar el paso adelante. Y en ese sentido yo creo que la legislación y la jurisprudencia han parado el hecho de que al ser delitos públicos no es necesario que denuncie la mujer maltratada. Si cualquier ciudadano observa o es consciente o ve una vecina que está siendo maltratada, cualquier caso o un familiar directo, tiene que denunciar sobre la marcha, porque a lo mejor la mujer no se atreve. Hay situaciones de ese tipo, una mujer maltratada psicológicamente que no se atreve, está coaccionada y no es consciente de su situación. Después yo he observado que con los años o con los meses, con tratamiento psicológico, toma conciencia de su realidad, pero durante ese momento no es consciente. Claro. Han llegado a normalizar en su vida el recibir paliza. Entonces, por eso te digo que en ese sentido es conveniente que los vecinos o cualquier persona que lo observe dé un paso adelante y lo denuncie. Muchas veces no cree usted también que los medios de comunicación se ceban más con el agresor, que buena persona era, que era el presidente de la comunidad, mira tú que ella no tenía una orden de alejamiento y realmente ella parece que es la que ha provocado ese incidente, esa agresión, que ha acabado después en muerte, ¿no? Sí, es lo que dices tú realmente. Yo he observado muchas veces
Y cuando entrevistan a lo mejor a un vecino después de un terrible asesinato, un homicidio, y dicen eso, dicen, no, es que nunca ha denunciado. Es lo que te decía, es que hay muchas mujeres maltratadas, que son maltratadas en su vivienda y no lo dicen. Y entonces, por eso te digo que en ese juego, y en eso juega un papel fundamental ustedes, los medios de comunicación, que la ciudadanía tome conciencia. Y yo creo que en ese sentido, creo que hoy en día sí lo toma. Y después también usted como letrado y profesional, además de psicólogos y otros profesionales, deberían impartir cada vez más charlas en centros educativos. Para usted como letrado, informar a los y a las jóvenes de lo que hay que hacer en caso de violencia de género, porque también hay violencia de género en la red digital, en el Facebook, en las redes sociales, usted lo sabe. Es una violencia virtual, realmente. Lo que se, ponte aquí, ponte allá, ponte de esta manera, y más o menos ya los jóvenes a determinada edad ya están generando algo de violencia de género. Sí, parece que la violencia hoy en día con la situación de crisis se vive más, se vive más. Es lo que he observado yo también. Y en los jóvenes es un fenómeno curioso. Parece que hay muchos actos de violencia entre jóvenes, cosa que me llama la atención, que no son conscientes de los derechos y las obligaciones, y cómo han normalizado y cómo han vivenciado y viven esa violencia de manera normal en determinados círculos sociales. Entonces lo que tiene que saber la gente es sus derechos, y no tolerar nunca ningún acto de violencia. Y ahí, cuando dan un paso adelante, nos tendrán a todos. Nos tendrán a abogados para defender sus derechos, nos tendrán a psicólogos, tendrán a la policía, tendrán a los magistrados o jueces correspondientes para defender los derechos de la mujer maltratada. En el caso de violencia de género, los menores en este tema siempre han sido las víctimas invisibles. Sí. ¿Cómo lo ve usted en un proceso de violencia de género realmente después en que el padre mata a la madre, después el hombre se suicida y realmente el menor se queda ahí en la situación? La verdad que siempre que he observado en temas de violencia de género parece que son los menores al final necesitan tratamiento psicológico también. Yo he tenido casos así terribles y realmente con los años se nota cómo les ha afectado a su tema educacional o sus vivencias, lo que han vivenciado. Pero lo que se tiende, hombre, gracias a que la legislación, por ejemplo, no ampara, por ejemplo, lo que estábamos hablando de la guardia y custodia compartida, legalmente no es viable en temas de violencia de género. No es viable, legalmente, está prohibido taxativamente. Entonces, lo que va a vivir el menor en una situación dramática, en una vivienda donde observa gritos, donde observa violencia, golpes, eso es terrible. Las consecuencias futuras para ese menor, eso es terrible. Y en eso te digo, lo que existe normalmente aquí, por ejemplo, es mucho amparo social, mucho amparo psicológico para establecer la protección debida al menor. Otro tema importante es eso, que los juzgados, ya hay juzgados específicos en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria que tocan este tema. Y también ustedes como profesionales se han especializado porque el tema de derecho cada vez avanza más. No sé qué pasa, se tienen que reciclar como los médicos. Yo cada viernes me asusto. Sí, cada viernes que hay consejo de ministros me asusto a ver qué legislación nueva hay. Cada viernes de dolores, de hecho, lo que estábamos hablando, como estamos hablando de derecho de familia, ahora recientemente salió publicado esta semana, ya la tenemos acceso a los letrados, a unos criterios, por ejemplo, marcados por el Consejo General del Poder Judicial para establecer la pensión alimenticia, por ejemplo, qué parámetros y qué ingresos tienen que tener cada progenitor para ver qué pensión alimenticia. Por ejemplo, los magistrados no tenían ningún criterio. Y entonces observabas, por ejemplo, que un magistrado establecía una pensión alimenticia determinada, otros. Entonces el Consejo General un poco establece unos criterios en base a los ingresos de cada uno. Pues te digo que realmente la obligación, cada letrado sabrá, dentro de su absoluta libertad, pero la obligación que tenemos nosotros los letrados es de estar al día y observar la jurisprudencia que existe cada día, que se aplica por los magistrados y los jueces, y por otro lado, la legislación que sale continuamente. Y sobre todo Europa también, ¿no? Europa sí, porque las directivas europeas son al final las que nos condicionan a los legisladores españoles para adaptarnos a esas directivas y en consecuencia es la que al final aplicamos diariamente. O sea, no podemos estar a espaldas de esa realidad. Sí.
El tema de los abogados, ¿cómo está con el tema de las tasas judiciales, don Roberto? Que usted lleva ya años en este tema. ¿Ha visto que el negocio, como el tema de la burbuja inmobiliaria, con el tema de la notaría, han cerrado la notaría, el tema judicial? Yo me parece... Como el tema de... No voy a hablar de mi corporativismo, o sea, de defender mi colectivo, porque para eso existen otras personas dedicadas a defender a mi profesión. Pero yo hablo más por el ciudadano. Yo creo que las tasas judiciales han significado una merma de derechos, unos derechos adquiridos con la Constitución española del año 78 que han desaparecido. O sea, lo que me parece es terrible que una persona no tenga derecho a acudir a los juzgados porque realmente no puede pagar un impuesto, una tasa judicial. Y eso lo vivo yo diariamente. No te voy a hablar de lo que nos afecta a los profesionales, te estoy hablando de lo que es el ciudadano, que para mí es lo fundamental. O sea, el ciudadano no tiene derecho a acudir a defender sus intereses a los juzgados. O sea, un principio fundamental del Estado de Derecho. Y ha desaparecido. Ha desaparecido. O sea, tú tienes que tener unos recursos económicos o tener derecho a la asistencia jurídica gratuita. Pero ahí existe una gran cantidad de gente que no tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita, que si no paga una determinada cantidad, te estoy hablando, por ejemplo, hombre, si hablamos de derecho de familia, por ejemplo, gracias a Dios, perdón por las palabras, sí. Muy canaria, no hay que pagar tasa judicial en derecho de familia. Si hay menores, me refiero, ¿vale? Esa matización es importante. Pero en un tema de divorcio tiene que pagar tasa. Si hay menores, no. Si hay menores, no. Vale. Pero, por ejemplo, una liquidación de gananciales, si no hubiera menores, habría que pagar tasa. Y para cualquier procedimiento judicial hay que pagar una tasa. Para presentar un recurso, por ejemplo, 300 euros, después una cantidad por la cuantía. O sea, en este momento estamos viviendo un contencioso administrativo, que tú vayas a reclamar unos perjuicios por una mala asistencia sanitaria o cualquier cosa. O sea, la realidad actual es tan dramática que yo creo que la gente o la sociedad, y en eso vuelvo a insistir, la importancia de los medios de comunicación, que hay que decírselo, la realidad social es terrible. O sea, la realidad social es que hemos perdido un pilar fundamental como es la justicia en este momento. Porque o tienes recursos o no puedes litigar, a no ser que tengas derecho a la asistencia jurídica gratuita. Desde el punto de vista jurídico, ¿cómo ve el tema de las hipotecas y todo ese tema? Está absorbiendo a muchos ciudadanos todo el tema de las hipotecas, el empleo, o sea, a nivel jurídico, ¿cómo ve el tema? Hombre, yo creo que en este momento, si hablamos socialmente, la gente está viviéndolo bastante mal. Yo lo vivo en mi despacho, los clientes que vienen, las circunstancias dramáticas que viven la población. Si hablamos de derecho de familia, y ahora te doy como digo, el apartado del problema bancario, en derecho de familia hemos observado, por ejemplo, casos dramáticos de personas que en un conflicto diario no pueden divorciarse porque al final significa cómo pagamos la hipoteca. O sea, yo eso lo vivo diariamente con clientes. O sea, ¿cómo establecemos la hipoteca? ¿Cómo? Si ni siquiera podemos vender la casa para pagar la hipoteca y cancelarla. ¿Quién se queda a vivir la casa? Yo he tenido casos en mi despacho a lo mejor que le establecen la guardia y custodia, el uso y disfrute de la casa a la madre de un menor, y en ese caso él sale de la casa, tiene que pagar el 50% de la hipoteca. ¿Y buscarse una casa? Y él buscarse una casa, porque realmente ya en eso lo ha dicho ya la jurisprudencia. O sea, los jueces de familia ya no pueden establecer quién tiene que pagar la hipoteca. Eso ya está más que claro. O sea, la hipoteca es un tercero, que es una entidad bancaria, que los jueces de familia no pueden entrar en eso. O sea, usted tiene esa obligación hipotecaria, usted tiene que pagar esa hipoteca, viva o no viva en esa casa. O sea, hay situaciones dramáticas en este momento. Dramáticas de gente que no puede pagar ese 50% porque no puede vivir. Y al final con la consecuencia que tiene de que al final esa casa va a salir a subasta, con esos menores, con esa madre que vive allí. O sea, en este momento la realidad es terrible. Tomemos conciencia de lo que se avecina, no lo sé. Ojalá lo supiera y cuál fuera la solución. Para ir finalizando, don Roberto,
Cuando usted accedió al tema de Derecho, desde la facultad ahora, ¿cómo ve ese tiempo? En la facultad realmente usted qué aprende. Aprende muchas leyes, pero realmente se aprende la práctica, ¿no? El ejercicio diario, el despacho. La verdad que se aprende lo que tú dices, el ejercicio diario. Hoy en día existe a través de lo que se llama el aula de práctica jurídica, adscrita al Colegio de Abogados de Las Palmas y también que juega un papel fundamental en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y en ese aula de práctica jurídica durante un periodo determinado se imparte clases prácticas a los abogados que se dan de alta y posteriormente es cuando pueden acceder al turno de oficio. Yo creo que en eso se ha cambiado y realmente es importante que se le dé esa realidad social y esa realidad práctica a los letrados que salen realmente de la facultad con esa carencia. Lo que interesaría es que salieran con esos conocimientos prácticos de las universidades. Vamos a ver con el sistema de Bolonia, con esos 4 años, con el cambio de sistema, realmente sí existe esa aplicación práctica del derecho. Pero bueno, juegan un papel importante el aula de práctica jurídica en esta ciudad. Porque para estar trabajando en un despacho tiene que estar colegiado, eso es fundamental, básico, eso es una obligación legal. ¿No? O sea, ningún letrado en España, abogado en ejercicio, puede trabajar sin estar dado de alta en el colegio correspondiente. Lo digo porque hay profesionales como dentistas que son falsos dentistas y después no están colegiados y después siempre hay conflicto con los profesionales que son realmente dentistas. Claro, pero tú Usted conoce el tema, ¿no? Claro. Que soy abogado de un colegio profesional, Colegio de Dentistas de Las Palmas. Las Palmas, lleva el tema jurídico. ¿Y cómo ve ese tema también? Y realmente lo que se ha dado, hombre, hay una situación bastante preocupante últimamente que yo he observado en mi realidad práctica, es que existe mucho intrusismo. Mucho intrusismo vinculado con la realidad de la crisis actual. Es un delito, realmente. Claro. La pena, valga la redundancia, la pena, es que el Código Penal actual tiene una punidad, o sea, recoge una pena de una multa para una persona realmente que es intrusa. O sea, es terrible. O sea, cualquier persona que durante años trabaja con las consecuencias que estamos hablando de la salud, que es crucial. O sea, cualquier persona sin conocimiento, sin la habilitación legal para ello, sin ser licenciado en odontología o médico estomatólogo y que se dedica a atender en boca a un paciente, solo tiene una condena de una multa. Y al final le sale rentable. Es terrible. Los legisladores deberían imponer otras condiciones. Yo creo que, y por desgracia, he observado recientemente, te digo desde mi realidad práctica, que ese tipo de delitos ha aumentado considerablemente en estos momentos de crisis. Y realmente, ¿qué nos aconseja usted también como experto jurista del Colegio de Estomatólogos, de Dentistas de Las Palmas? ¿Qué nos aconseja? Primero, informarnos si ese profesional está colegiado, ¿no? Informarse es fácil. Si todos sabemos a qué dentista vamos o a qué profesional, accedemos a la página web del Colegio de Dentistas de Las Palmas y vemos si está colegiado. Y si tenemos dudas, llamamos allí al colegio directamente. O sea, lo que no podemos estar en manos de alguien que no tenga la titulación, nos vamos a arrepentir el resto de nuestra vida, posiblemente. O sea, estamos hablando de un tema de salud. Y de hecho, me adelanto porque hay un anteproyecto y un proyecto de ley de la Ley de Servicios Profesionales donde se va a regular expresamente qué actividades profesionales van a exigirse la colegiación obligatoria. Y entre ellos van a ser todo el mundo sanitario, te hablo de odontólogos, médicos, farmacéuticos, todo lo que tenga que ver con el mundo sanitario y el mundo del derecho, te hablo de los abogados, procuradores, graduados sociales. Cosa que critico del anteproyecto, dentro de mi modesta opinión, evidentemente, es que realmente lo que se prevé es la obligación o la obligatoriedad de estar colegiados para los abogados que ejerzamos en los juzgados. A mí me parece terrible las consecuencias de eso. O sea, lo que dice el legislador y el ministro de Justicia, lo que prevé todavía el ministro de Justicia, el señor Gallardón, es que solo vayan a estar colegiados los que actuemos en los juzgados. Realmente me parece una medida bastante inoportuna y que puede conllevar muchas consecuencias, nos vamos a arrepentir en el futuro. Muy bien.
Pues nada, algo más que quiera añadir, don Roberto. Espero verle por aquí en otro momento para hablar de otro tema importante, como es el tema del derecho y sobre todo de temas que nos importan a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Gracias a ti. Y recordemos que don Roberto Oribe tiene un despacho aquí en la calle Juan Manuel Durán, número 7. Número 7. Juan Manuel Durán, número 7, y su teléfono es el 696-473233. Bueno, pues esperamos a don Roberto Oribe en otra ocasión. Muchísimas gracias. Buenas noches y espero que la entrevista con don Roberto Oribe haya sido salgado y próximamente estará colgada en el Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenas noches.